Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Ya nos estamos conectando a nuestro cuarto live que tenemos en esta oportunidad. Y bueno, ya tenemos las noticias de nuestro canal de YouTube, que ya está activo. Ya pueden ir, quien no pueda seguir las charlas, lo puede hacer por allá. Ha sido muy fructífera esta semana porque logramos incorporarnos con esas partes tecnológicas. Hoy tenemos en nuestro cuarto en vivo la presencia de Fidel Rodríguez. Fidel Rodríguez es un entusiasta antropólogo que se ha dedicado al tema de los indígenas principalmente, pero sobre todo a individuos del pasado y su lectura antropológica, que ahora la combina con una lectura desde la historia. Y tener hoy a Fidel con nosotros, bueno, es un lujo porque su perspectiva de la sociedad la está llevando a un tiempo que poco conocemos y poco estudiamos, y es el siglo XVI. Cuando hablamos del siglo XVI creemos que allí comenzó la historia, pero no es así. La historia es muchísimo anterior a ese tiempo. Entonces la propuesta de Fidel es un poco mirar esas presencias, pero sin olvidar que tienen una carga y una tradición que viene muchísimo antes de la llegada de los europeos a lo que fueron las costas americanas. Bueno, voy a introducir ya a Fidel para que esté aquí con nosotros y bueno, para que comencemos nuestra conversación de hoy. Bueno, está esperando que se conecte. Fidel, buenas tardes. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Aquí estaba a punto de hacer la presentación tuya y bueno, que comencemos a tiempo porque tenemos una agenda apretada, Fidel. Sí, sí, exactamente. Y el tiempo es Eh, corto siempre. el tiempo es corto, así es. Entonces vamos a procurar que nos alcance al máximo porque el tema que tenemos para hoy, aunque está alejado en el tiempo, déjenme decirles que es de una actualidad asombrosa, porque son funcionamientos sociales que desde el mundo de las mentalidades y el mundo de los comportamientos humanos sigue siendo esencialmente la misma, ¿no? Siempre andamos buscando mejores lugares para estar, mejores lugares para vivir, siempre andamos detrás de la justicia, siempre andamos detrás de lo que nos hace mejores personas. Y yo creo que ese es un poco el caso de lo que Fidel nos quiere hoy comentar, lo que queremos hoy conversar y insertarlo dentro de un fenómeno que tiene que ver con la movilidad humana a través del tiempo. Bueno, para comenzar, Fidel es antropólogo. Fidel es antropólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela y actualmente Fidel está realizando sus estudios doctorales en la Universidad Católica en Río de Janeiro. Allí está desarrollando su investigación, de la cual hoy nos va a compartir apenas un pequeño trozo de lo que significa. Y bueno, esta conversación también sirve para discutir, conversar y hacer que su trabajo pues, pueda ir mejorando en el camino desde la perspectiva que vamos viendo. Así que bueno, esa también es la idea cuando hacemos estas conversaciones. Bueno, sin más preámbulos, Fidel, pues bueno, ya tienes una presentación. Nosotros seguimos con el sistema de unas pequeñas preguntas que preparamos para llegar el tiempo. Así que bueno, aquí comenzamos oficialmente nuestro número 4 de en vivo en Instagram. Bueno, Fidel, hace unos días tú posteaste, como se dice ahora, en el Facebook,
una información sobre Cristóbal Colón y el invento que habían hecho los ingleses y los gringos, así propiamente decía, de esas historias, un poco para justificar el surgimiento de las élites y una cantidad de discursos políticos que van por allí. De alguna manera lo que tú estás planteando revierte todas esas visiones de lo que es la historia, esa historia inevitable, que es como tú le mencionas. Y bueno, sobre este preámbulo, a mí me gustaría que nos dijeras de qué va tu investigación, qué estás haciendo y bueno, cuál es el propósito que hay detrás de eso que estás haciendo. Sí, bueno, esto es como dos o tres preguntas en una, pero sí, eh, que tiene mucho que ver con eso que usted dijo al principio, ¿no? Una historia del siglo XVI que parece en algún momento lejana, pero es tan cercana a que hoy uno revisa las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y va a encontrar hoy polémicas, por ejemplo, acerca de la estatua de Colón, ¿no? Uh -huh. Ese artículo justamente ofrecía una visión acerca de las estatuas y acerca de Colón específicamente, ¿no? Porque una de las cosas que estamos pues nosotros planteando es tratar de ir más allá o tratar de superar un poco la historiografía nacionalista e intentar mirar esa historiografía o sobre todo cuando miramos el siglo XVI con ojos más amplios. Ejemplo, pensar, en mi caso específico, intentar pensar el Caribe, intentar pensar la isla de Cubagua, Margarita, Coche, la costa de Tierra Firme, Cumaná, Trinidad y toda esa región adyacente en el marco del mundo atlántico y también en el marco de una perspectiva de historia global. Es decir, como, por ejemplo, en el marco de los territorios globales de la monarquía española, o como en el marco de las conexiones que se están dando alrededor del Atlántico o entre las conexiones que se dan entre el Atlántico y el Pacífico y el Índico, estamos encontrando una circulación temprana de mercancías, de personas, de ideas, de formas de trabajo, de mercancías. Es decir, la verdad es que, bueno, no en balde, el siglo XVI se conoce ahora pues como el siglo de la primera modernidad, ¿no? Por ejemplo, o el siglo de la primera gran globalización. Eh, Volviendo al tema de la actualidad, con respecto a las estatuas de Colón, yo creo que de verdad es un tema que siempre uno encuentra como recurrente. En Venezuela también tuvimos una polémica hace, creo que 5, 6 o un poco más de años, cuando derribaron la estatua de Colón que estaba en Plaza Venezuela, ¿no? Así Y, es. y hoy se revive un poco de esa polémica, ¿no? Pensando en los temas como el racismo, pensando como el tema de la visibilidad de los pueblos indígenas. Y yo creo que ahí hay que como que separar dos cosas, ¿no? Es decir, una estatua es una conmemoración, es una celebración. Entonces, eso no significa que una estatua sea la historia, ¿no? Es decir, toda sociedad tiene el derecho a revisar en un momento dado qué cosas celebra y qué cosas no celebra, ¿no? Por lo tanto, retirar una estatua o no, no significa que se esté borrando la historia, por el contrario. Yo creo y yo soy partidario hoy de que, por ejemplo, el siglo XVI, que parece un siglo del que ya no hay mucho que decir, o por lo menos así lo ha trabajado la historiografía venezolana y gran parte de la historiografía, de que pareciera que el siglo XVI ya todo está dicho, y la verdad es que cuando empezamos a revisar en detalle este siglo XVI, desde otras perspectivas, desde otros marcos interpretativos, empezamos a encontrar que ese siglo XVI, que se plantea como monolítico, que se plantea de una sociedad o de un imperio español que imponía, que normaba, y unos indígenas que fueron esclavizados, y unos africanos que fueron traídos forzadamente. Tenemos sobre el siglo XVI y que especialmente en el caso venezolano, cuando miramos en esa historia del siglo XVI, ha sido utilizada, ha sido vista siempre desde el marco nacional, ¿no? Así Entonces, es. un elemento para mí pues, muy importante es pensar que la historia pasó, pero que no era inevitable. Es decir, las cosas pasaron de una manera específica, pero no podemos contar la historia por el resultado. Es decir, no podemos empezar mirando cuál fue el resultado para empezar a contar la historia. Yo creo que es importante comprender cada uno de esos momentos del siglo XVI y sobre todo de principios del siglo XVI a partir de su propio contexto.
Es decir, no había un monopolio del poder y de la violencia por parte de los hispanos, de los ibéricos. Fue un mundo de disputas, fue un mundo de negociación, fue un mundo, o al menos eso es lo que estamos viendo en los cronistas, es lo que estamos viendo en los documentos. Es decir, mi apuesta, el propósito pues, de mi investigación es intentar mirar ese mundo atlántico de la temprana época moderna, en esa pluralidad de voces y en esa diversidad de agendas que hay. Pues hay agendas grupales, pero también hay agendas individuales que están incidiendo en la formación de este temprano mundo atlántico. Ahora, tú hablas de dos fenómenos clave para comprender es decir, para comprender geográficamente de qué estamos hablando. En primer momento hablas del tiempo moderno, que estamos hablando en términos generales después de la caída de Constantinopla. Entiendo que así lo tiene la historiografía tradicional. Pero estás hablando también de la primera globalización que se da en el siglo XVI. Entonces, aquí en realidad hablamos de geografía y es muy importante considerar que cuando se da el encuentro de estos dos mundos, el mundo viejo ya andaba conquistando otros mundos, es decir, ya andaba un universo que iba por otros mares, otras regiones, otras zonas, es decir, el mundo era global, había una grandeza. Ahora sobre eso, Fidel, yo que te quiero preguntar que nos hables de las dos vertientes que tiene tu investigación, porque tiene una vertiente que viene desde África, pasando por por ese mundo europeo que es la península ibérica, que es Portugal, que es Francia, y que pasa al Atlántico y pasa al mundo americano, pero también está la otra vertiente, que es desde Cubagua para el mundo, es decir, lo que es Cubagua, lo que es Margarita, lo que es Coche, lo que es la isla de Trinidad, lo que es el Gran Caribe, es decir, son como dos mundos geográficos que tú estás allí tratando de comprender. ¿Nos hablas pues de esa conexión que tienes en esa investigación en relación a esta expansión geográfica? Sí, en general estamos intentando mirar más que como muchos mundos, estamos mirando un mundo interconectado por el Atlántico, ¿no? Un elemento que ahora que usted lo menciona es que para mí pues es muy importante y que creo que viene siendo bastante revelador, es el tema de pensar África también, ¿no? Es decir, cómo pensamos toda esa costa de África, cómo pensamos en las etnicidades, en los diferentes pueblos de África, que sí, fueron traídos inicialmente de manera forzada, fueron traídos para ser esclavizados en tanto en el buceo de perlas como en el trabajo en las minas de oro, en La Española, en Puerto Rico, en Cuba, pero sin embargo es importante mirar las formas singulares en que estas personas se insertaron en estos mundos americanos, ¿sí? En este mundo atlántico que se estaba construyendo. Y eso parte de tratar de cuestionar algunas categorías que pareciera que se han construido en la historiografía como unívocas universales. Por ejemplo, la esclavitud. A veces cuando se habla de esclavitud, pareciera siempre que se habla que fue una experiencia única. Y justamente parte de lo que queremos cuestionar con nuestro trabajo es que la esclavitud no es una experiencia única, universal ni invariable. Por lo contrario, hubo múltiples y diferentes formas de vivir y de experienciar la esclavitud. Hubo múltiples y diferentes formas de vivir y de responder a esa situación. Es decir, una situación tan extrema como sabemos que era la esclavitud, diferentes personas actuaron de manera diferente ante esa situación y tuvieron resultados diferentes. Tenemos desde los que huyeron y se fueron y vivieron vidas al margen de ese fenómeno de la esclavitud, tenemos las personas que fueron a litigio, que reclamaron su libertad, que utilizaron los mecanismos que estaban contemplados en las legislaciones ibéricas, tenemos los que se aliaron con indígenas y construyeron mundos aparte de todo este mundo que se estaba construyendo en este momento. Es decir, pensar en que ese fenómeno de la esclavitud no generó una única experiencia, porque cuando se habla siempre, y esto, por ejemplo, cuando uno revisa un poco la historiografía, que es una gran tarea, una tarea importante, ¿no? Creo que en estos días hablábamos justamente sobre eso, ¿no? Es y que hay que continuarla. Claro, que hay que continuarla, porque no podemos seguir pensando en los esclavos, como que la experiencia fuera única. O claro, como los esclavos negros, los esclavos africanos, es decir, ciertas categorías que lejos de explicar,
invisibilizan una cantidad importante de experiencias. Es decir, una cantidad importante de personas que actuaron en un mundo mucho más complejo que aquella idea de un imperio español que imponía y que gobernaba sobre los territorios con un poder ilimitado. Realmente cuando revisamos la documentación con otros ojos, miramos que la verdad es que no funciona esa idea. La verdad es que tenemos un mundo de disputas, un mundo de acuerdos, un mundo de conexiones y un mundo de relaciones diversas. Yo creo que, Así es. yo creo que eso es muy importante y empezamos a mirarlo con más detalle cuando nos acercamos de manera microscópica, es decir, cuando empezamos a ver trayectorias individuales, cuando empezamos a ver a personas concretas, cuando en vez de hablar de esclavos africanos o de esclavos negros, como se suele hablar en la historiografía, empezamos a mirar a personas como, en el caso específico de lo que estoy investigando, personas que tienen también una trayectoria vital, tienen unas formas de aproximarse a las relaciones y están actuando más allá de los marcos que el mismo universo jurídico y político les impone. Entonces, yo creo que allí hay un elemento importante. Uno, pensar el mundo atlántico y, ¿por qué no?, también pensar el escenario global como un solo mundo de conexiones, pensar que esas conexiones no son en una sola dirección, porque también eso es un tema que me parece a mí bastante relevante, porque pareciera siempre que entonces fueron, digamos, los ibéricos los que llegaron al Caribe o los que colonizaron el Caribe, pero hay que pensar también, por ejemplo, en los impactos de todo este mundo caribeño en Europa. Hay que pensar en los impactos del mundo africano en Europa, las negociaciones. Es decir, si uno piensa, por ejemplo, la expansión en la costa africana, que fue fundamentalmente una expansión portuguesa, uno piensa que la verdad los portugueses lo que hicieron fue construir pequeñas factorías, pequeños enclaves comerciales y comerciar con reinos y pueblos africanos que tenían muchísimo más tiempo incluso que algunos de los pueblos o reinos europeos. Es una categoría que podemos cuestionar, ¿no? Es decir, la categoría de época moderna alude generalmente al mundo europeo, pero que nos sirve, en algún momento, nos sirve para mirar justamente este mundo de complejidades. Hay un Un punto de historiador partida, indiano, claro. sí, hay un historiador indiano que se llama Sanjay Subrahmanyam, que es un gran historiador del portugués en el Índico, ¿no? Y él justamente, él recordaba esta idea, ¿no?, de pensar el mundo moderno cuando era cuestionado sobre la categoría. Lo digo sobre todo porque cuando uno piensa desde la historiografía venezolana, suele hablarse siempre de la historia colonial, ¿no? Es decir, suele utilizarse la categoría de historia colonial para referirse a la historia del periodo de la presencia o de la llegada de los europeos y los africanos al continente americano, que además esto es otro elemento, pareciera siempre que se habla de la historia de la llegada de los europeos y los africanos como que no llegaron a esta historia, ¿no? Sí. Es decir, esto es parte de lo que estamos intentando hacer, parte de lo que venimos llevando adelante es intentar cuestionar este conjunto de categorías que lejos de permitirnos mirar esa pluralidad de voces está y nos opaca. Es decir, nos ensucia la ventana e impide que miremos con mayor transparencia ese mundo de complejidades. Es decir, ese mundo donde las agendas y las acciones individuales y grupales también permitieron pues construir un mundo de complejidad, más que ese mundo donde los pardos por un lado, los blancos por otro, los negros por otro, ¿no? Un mundo donde las alianzas no necesariamente estaban determinadas ni por los lugares de origen ni por los colores de la piel de una persona. Claro, y parte del origen del racismo que estamos viendo ahorita está en la ausencia de la historia de África en nuestros propios programas de estudio. Es decir, no existe una cátedra de historia de África, por ejemplo, en el caso nuestro, en universidades formales. Es decir, solamente como o cursos aislados o como materias electivas, pero no está. Yo creo que eso es una agenda, eso debería estar en una agenda de incorporarse, porque creo que allí se empezaría a atacar buena parte de este problema que vemos. Porque como tú bien dices, parece que vinieron los europeos, pero no vinieron los africanos. Entonces ahí hay un problema serio que tenemos.
Bueno, Fidel, ahora vamos a hablar de la gente de la cual tú estás estudiando. Rodrigo López e Isabel, se le puede decir Isabel, bueno, no sé, Guayquerí o Isabel la jefa india, así le puedo decir, ¿no? Porque no le voy a Claro, decir claro. Isabel Fajardo, o sí, como una No, mestiza, ¿no? no, no. Bueno, hoy tenemos, bueno, Fidel nos va a hablar hoy dentro de esta propuesta de dos figuras que son unas figuras transatlánticas que te permiten hacer como una interconexión de estos trayectos vitales que andan a lo largo de este proceso. En primer lugar, bueno, el caso de Rodrigo López, que me parece que es fascinante lo que tienes de Rodrigo López, y el otro es el de una mujer india en una zona, en este caso donde ella está viviendo, y cómo es la figura o la representación de una mujer jefa en un espacio y la proyección que tiene esa figura regionalmente hablando. Entonces, bueno, ya hablando un poco más de la gente, me gustaría que nos conversaras pues de estas dos figuras que tú estás utilizando como, como las lanzas para poder comprender los procesos sociales que se están dando a lo largo de todo este trasiego transatlántico, porque es de lo que estamos hablando. Sí, bueno, me gustaría empezar primero por Isabel, ¿no? Isabel es una figura bien interesante, quizás bastante conocida en el ámbito de la historia insular margariteña, donde yo nací, ¿no? Pero básicamente como que poco conocida cuando nos acercamos ya pues a la historia nacional en Venezuela, y cuando pensamos pues en las historias del mundo atlántico, ¿no? El primer detalle es que digamos que pareciera también que la historia del siglo XVI fue construida solo por hombres. Isabel es un ejemplo de que no, de que la historia del siglo XVI no es una historia de hombres, sino también de mujeres que ejercían liderazgos importantes, ¿no? De Isabel, eh, intentar reconstruir la historia de indígenas ya es una tarea complicada, ¿no? Porque sabemos que la documentación que tenemos en los archivos es una documentación fragmentada, es un trabajo casi arqueológico, ¿sí? Es ir, digamos, revisando de archivo en archivo, de cronista en cronista, de historiador del siglo XVII o del siglo XVIII en historiador del siglo XVIII, intentando, digamos, armar las piezas de este rompecabezas. Afortunadamente también contamos con trabajos previos, por supuesto, ¿no? Es decir, ningún trabajo cae en el vacío, es decir, ya existe una tradición, hay historiadores que se han dedicado a estudiar el caso de los guayqueríes. En Venezuela tenemos a la profesora Cecilia Ayala, al profesor Werner Wilber, de la Fundación Asahi y del IBIC, que han han recorrido un camino interesante en mirar pues este grupo indígena, los guayqueríes, y bueno, ahora estamos intentando pues hacer, digamos, ese acercamiento microscópico que nos permita dejar de mirar ya a los guayqueríes o a los grupos indígenas solo como una masa homogénea que actúa y piensa grupalmente, porque cuando se utiliza la categoría de guayqueríes, pareciera que todos los guayqueríes estaban pensando lo mismo, o pareciera que todos los indígenas piensan lo mismo y todos actúan de la misma manera, y estamos pensando pues en una persona singular que es Isabel, y también estamos intentando pensar en su hijo, en Francisco Fajardo, que ha sido también una figura, digamos, polémica en nuestra historiografía, al punto que recientemente también vi pronunciamientos como que había que cambiarle el nombre a la autopista Francisco Fajardo porque Francisco Fajardo era un traidor, o cosas como que, por ejemplo, el mismo debate acerca de la fundación de la ciudad de Caracas, ¿no? Es decir, Así eh, es. hay historiadores que plantean que la primera fundación, que de hecho lo que nos recogen las crónicas es que el primer asentamiento que se funda en esa región que conocemos como Caracas fue fundado por Francisco Fajardo, ¿no? Un indígena guayquerí que hablaba lengua caribe, que era reconocido por otros indígenas como hijo de Isabel, lo cual además es un elemento importante, ¿no? El tema de la lectura que hacemos de la fuente. Cuando uno piensa, por ejemplo, en que
se habla de Francisco Fajardo, pareciera siempre que se exalta su hispanidad por ser hijo de un capitán español, pero resulta que la presencia de Francisco Fajardo en el litoral central fue producto de, o la aceptación de su presencia en esa región, cuando uno lee las crónicas, es que es producto de el reconocimiento que dentro de esos indígenas que vivían en esa región le daban a su madre, a Isabel. Claro. Y cuando uno recoge, por ejemplo, a Juan de Castellanos, que también es un cronista sumamente importante y digamos que pocas veces estudiado, como pocas veces estudiamos el siglo XVI en Venezuela, no especialmente pocas veces estudiado él, sino como se estudia poco el siglo XVI, se estudian poco muchos de estos cronistas. Y es un cronista que va a reconocer a Isabel como una señora principal, ¿no? Cuando uno piensa en el siglo XVI, ¿quiénes recibían estas categorías? ¿Quiénes en Castilla, por ejemplo, cuando se hablaba de un señor, era básicamente el sinónimo de hablar de un gobernante? Es decir, mi señor era la forma en la cual tú podías hablar a una figura de poder, incluida el rey. Entonces, cuando uno lee entre líneas en la forma en la cual Juan de Castellanos se refiere en sus elegías, vamos a pensar, por ejemplo, en el título del libro de Juan de Castellanos, Elegía de los varones ilustres de Indias, si se refiere a hombres, y en esa elegía de los varones ilustres de Indias aparecen, si no me equivoco, 2 o 3 mujeres solamente mencionadas. 2 de esas 2 mujeres son Isabel, la reina de Castilla, ¿no? Isabel, la indígena Guayquerí, que era para Juan de Castellanos la persona que gobernaba en la isla de Margarita y en toda la tierra circundante. Entonces, esto es bien interesante porque nos permite pensar en unos primeros momentos, una temprana época moderna, en esa región del Caribe, en la cual esta idea de unos castellanos que llegan con violencia imponiendo su norma es ficticia. Es ficticia, ¿por qué? Porque los mismos castellanos están reconociendo gobernantes y líderes indígenas en la región que bajo negociación pudieron hacer posible su presencia, ¿no? Claro. Entonces, es como revisar básicamente, incluso cuando uno lee, por ejemplo, los diarios del mismo Colón, una figura, como decíamos al principio, polémica, que pareciera que, digamos, se ha popularizado aquella imagen de un europeo superior que llega y cambia oro y perlas por espejos, y básicamente cuando uno relee detenidamente muchas de estas crónicas, no encuentra en esos cronistas alguna idea de superioridad. Es decir, esos cronistas están reconociendo en los indígenas con los cuales ellos están negociando unos pares. Incluso el mismo Colón va a decir y va a nombrar figuras que él va a identificar como rey y príncipe. Es decir, no significa que entre los indígenas existieran reyes y príncipes. Lo que significa es que esas figuras de liderazgo con las cuales Colón se encontró en la región de Paria, bajo no tener alguna otra forma de él nombrar, llamó a partir de sus propios referentes empíricos. Es decir, en Castilla, quien detenta el poder en la Castilla, en la Europa de donde él viene, es un rey. Entonces, el poder que él vio en estas figuras indígenas con las cuales está comerciando al principio, fue para él equiparable a estas figuras de liderazgo y poder, cuando él describe las embarcaciones en las cuales se desplazan. Es decir, yo creo que hacer una revisita de los cronistas, muchos de ellos han sido publicados, impresos, otros todavía se conservan en archivos españoles fundamentalmente, ¿no? Por ejemplo, en el archivo de la Real Academia de Historia de España, en el archivo del Museo Naval, donde encontramos allí, por ejemplo, 2 colecciones documentales que son sumamente importantes. Una muy conocida, aunque poco explotada también, como sería la colección
y que han venido haciendo en los últimos años. Minutos. ¿Ya estamos de vuelta? Sí, estamos de vuelta. Fidel, antes de introducir lo de las fuentes, que es una de las cosas que yo te quiero preguntar, vamos a introducir a Rodrigo López, ¿no? ¿Cómo llegaste a Rodrigo Sí, López? sí. Bueno, aquí hay varios puntos que son importantes, ¿no? Y que son herramientas sumamente importantes para trabajar, ¿no? Ahora, sobre todo en este mundo que vamos a tener ahora post pandemia, ¿no? Y esto tiene que ver con todo este mundo de las bases digitales, de las tecnologías. ¿Me escuchan? ¿Tú me escuchaste la pregunta que yo te hice? Sí, de Rodrigo. Vamos a hablar ahora de Rodrigo Exacto, López. de introducirlo. Uh-huh. Eh, lo que estaba diciendo básicamente es que ahora en este mundo de confinamiento que tenemos por la pandemia, creo que es importante resaltar un conjunto de herramientas que nos van a permitir también pues aproximarnos a personas. Hay dos que son sumamente importantes para mí. Una es Pares, que es el portal de archivos españoles, que es una herramienta digital que sabiéndola utilizar nos ha permitido pues localizar a una cantidad de figuras que vivieron durante el siglo XVI en esta región que estoy trabajando, y la otra es la base de datos de esclavizados, ¿no? Es una base de datos que están construyendo algunos profesores de los Estados Unidos. Creo que originalmente fue iniciada por David Eltis y hoy, digamos, una de las personas que más lidera eso es un historiador uruguayo de nombre Alec Burocki, que han venido pues alimentando esta base de datos de esclavizados para intentar cuantificar la cantidad de personas y después, más allá de eso, mirar cuáles son las personas que han venido y fueron traídas como esclavos. A partir de esas bases de datos, tanto Pares, el portal de archivos españoles, como la base de datos de los esclavizados, hemos podido levantar una data referente a esta persona de la que usted habla, de Rodrigo López. Rodrigo es una figura, como usted habla, fascinante, fascinante por muchas razones, ¿no? Porque yo creo que Rodrigo es una figura que rompe con la idea de esclavitud o con la idea de la experiencia de esclavitud que decíamos al principio. Es decir, cuando uno piensa en un esclavo, una gran parte de la historiografía ha representado aquella idea del esclavo cosa. Es decir, el esclavo que no es una persona, el esclavo que es utilizado como una mera herramienta de trabajo por parte de su dueño. Cuando uno mira detenidamente la historia de Rodrigo, uno rápidamente rompe con esta idea. ¿Por qué? Encontramos a Rodrigo de niño en Lisboa, viviendo en Lisboa, siendo educado por caballeros de la Orden de Santiago. Tenemos que recordar que durante la temprana época moderna la importancia de estas órdenes militares fue muy grande, sobre todo porque eran órdenes que de una u otra manera eran defensores de la cristiandad, ¿no? Eran órdenes que estaban, digamos, en esa pugna inicialmente contra los musulmanes, pero después también contra los protestantes, ¿no? Que va a ser una pugna bien interesante y bien importante en el mundo europeo. Rodrigo es una persona que va a vivir siendo en Lisboa, siendo criado, a pesar de que era esclavo. Básicamente lo que nos dice la documentación es que fue criado como libre, que fue educado por los caballeros de la Orden de Santiago en Lisboa, y que una vez que su dueño, Rui López, fue nombrado como contador de las islas de Cabo Verde. Tenemos que recordar que las islas de Cabo Verde están ubicadas frente a la costa africana. En estos días han sido bastante mencionadas las islas de Cabo Verde por otras razones, pero que las islas de Cabo Verde son un archipiélago de islas, ¿sí? Como pudiéramos pensar en Margarita, Coche, Cubagua, que son el estado de Nueva Esparta. Cabo Verde también son un conjunto de islas. Quizás una de las más importantes es la isla de Santiago y otra la isla del Fuego. Estas islas van a ser fundadas por los portugueses alrededor de 1460. Allí ellos van a tener un punto, un enclave comercial, una factoría que les va a permitir negociar mercancías y después, cuando empieza el tráfico de personas con toda la costa africana, ¿no? En 1519, entre 1519 y 1520, Rodrigo es pedido por su dueño, por Rui López, para que lo asista en la isla de Cabo Verde.
En Cabo Verde nos vamos a encontrar después con una serie de declaraciones de marineros que van a decir que veían a Rodrigo como una persona de confianza del contador del rey de Portugal en las islas de Cabo Verde y que actuaba de manera independiente. Es decir, veían en Rodrigo una figura de poder, una figura que controlaba parte del comercio, un poder evidentemente delegado, un poder que le daba la figura de quien él era dueño, que era Ruy López, el contador del rey de Portugal en las islas de Cabo Verde. Y digamos que, por ejemplo, nos encontramos con testimonios de marineros genoveses, que sabemos que la República de Génova tenía un papel bien importante en el comercio. Así es. Actividad comercial principal. Actividad comercial en el Mediterráneo. De hecho, los comerciantes que llevaban las perlas de Oriente a la península ibérica eran comerciantes genoveses. Es decir, estamos hablando de un grupo, de unos ciudadanos de la República de Génova que tenían un impacto comercial bien importante. De hecho, después en América va a ser lo mismo. Hay un célebre artículo, no célebre, un importante artículo, célebre porque es poco conocido, porque no es poco conocido, que es un artículo de Enrique Bote que habla justamente del papel de los genoveses en el comercio transatlántico entre Sevilla y el Caribe, tan temprano como 1507, ¿sí? Pero bueno, volviendo a Rodrigo, digamos, estamos en un mundo de historias conectadas y entonces en ese momento de historias conectadas estamos mirando fenómenos que ocurren simultáneamente, pero que se están nutriendo en África, Cabo Verde, en el Mediterráneo, en Génova, en Sevilla y en el Cubagua. Caribe. En Cubagua, exacto. Es decir, son cosas que están pasando simultáneamente, pero que para que podamos ilustrar un poco del nivel de la conexión de estas regiones que hoy nos parecen tan distantes y tan desconocidas, es que Rodrigo López va a terminar, después de la muerte de su dueño, Ruy López, él va a ser manumitido, él va a recibir una carta de manumisión, es decir, él va a ser liberado por su dueño, pero luego un sobrino de Ruy López, es decir, su antiguo dueño, va a confabularse para reesclavizar a Rodrigo. La verdad es que Rodrigo terminó siendo una figura muy importante en Cabo Verde y como figura importante terminó también cosechando enemigos. Los enemigos de Rodrigo se confabularon para venderlo. ¿A quién lo vendieron? Esto es importante. Ya las pesquerías de perlas de la isla de Cubagua estaban funcionando de una manera importante. Después de 1523, las pesquerías de perla adquieren digamos, una nueva fuerza y empiezan a tener una productividad realmente alta. Hay una discusión que se está dando sobre los indígenas, sobre si es legítimo o no esclavizar a los indígenas, una discusión que se está dando en Castilla, una discusión de la que están participando los teólogos de Salamanca, una discusión de la que están participando muchas personas influyentes, y en medio de esas discusiones empiezan pues a plantearse la idea de entonces sustituir, no totalmente, pero sí sustituir o también tratar de traer a personas de África para que trabajen en las pesquerías de perlas. Ya desde 1506 los africanos están en el Caribe en la Española. Es posible que en Cubagua también, aunque digamos de forma minoritaria. Pero desde 1506 ya los africanos están trabajando en las minas de oro de la Española. Es decir, que la presencia de africanos en el Caribe es bastante temprana. Sin embargo, es a partir de 1525 cuando sistemáticamente empiezan a traer personas de Cabo Verde. Hay una cédula real que lo dice así literalmente, se pueden traer, autoriza traer personas de Cabo Verde, de las islas de Cabo Verde. Ahora, ahí hay un problema, Cabo Verde funciona como un enclave, la verdad es que terminamos ahí en Cabo Verde reuniendo personas de diferentes lugares, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Antón López, que es otra figura particular de estas que nos encontramos, que formaba parte de la élite de dueños de canoas de la isla de Cubagua, va a enviar su barco a Cabo Verde a buscar personas para trabajar en el buceo de perlas. Es a un factor de Antón López, es decir, a una persona enviada por Antón López, que se confabula con parte de la familia del antiguo dueño de Rodrigo y lo reesclaviza, es decir, lo vende como esclavo bajo la condición
de que no fuera llevado a Portugal. Porque claro, en Portugal, Rodrigo, con sus redes de conexiones de las cuales que tenía, él podía alegar su inocencia y era fácilmente identificable su carta de alforría, su carta de libertad. Entonces él termina siendo traído a la isla de Cubagua y en la isla de Cubagua empleado en el buceo de perlas. Tenemos aquella célebre descripción de Bartolomé de las Casas cuando decía que el trabajo en las pesquerías de perlas es el peor infierno que puede vivir una persona en vida. Y Rodrigo apenas llega a la isla de Cubagua, lo cual nos da cuenta además no solamente de una persona que conocía idiomas, porque algunos pescadores, algunos navegantes de esa región van a decir que veían a Rodrigo leyendo la Biblia, que sabía leer y escribir en latín, que sabía y dominaba el portugués, y por lo que encontramos también en la documentación del proceso que se da tanto en Cubagua como en Santo Domingo, también hablaba español. Entonces estamos hablando de una persona que cuando pensamos en un esclavo, rara vez estamos pensando en una persona que domine diferentes idiomas, en una persona que domine además la legislación, que pueda utilizar herramientas de la legislación para defenderse y además utilizarlas correctamente. Es decir, Rodrigo apenas llega a la isla de Cubagua, él va a dirigirse a la autoridad mayor, que era el alcalde mayor de Cubagua, y va a solicitar libertad. Claro, es una situación difícil, no significa que fuese solamente pedir libertad. Sabemos que es un proceso complejo, sabemos que además está enfrentando a la élite del poder de Cubagua. Entonces, en primera instancia, digamos que la primera sentencia que recibe Rodrigo dice literalmente, negro no probó su libertad. ¿No? Es la primera sentencia que él recibe. Voy a introducir la frase, bueno, el párrafo que mencionabas de Bartolomé de las Casas para introducirnos con el problema de las perlas propiamente. Decía que tú mencionabas hace un momento, este es Bartolomé de las Casas en la brevísima relación de la destrucción de las Indias. La tiranía que los españoles ejercían contra los indios en el sacar o pescar perlas es una de las más crueles y condenadas cosas que pueden ser en el mundo. No hay vida infernal y desesperada en este siglo que se le pueda comparar. Ahora, dentro de este contexto que es dramático, y sabemos que esto está, bueno, muy bien estudiado en cuanto a lo que era el alma de los indígenas como trabajadores, es la gran disputa que se está dando en este periodo. Yo quería que nos comentara, Fidel, es decir, esto de las perlas realmente, de acuerdo a las cifras que tú me diste, tengo las siguientes, a propósito de Enrique Ote, que es fundamental en esto que tú estás investigando. Enrique Ote, en su investigación directamente de los protocolos notariales de Sevilla, que es una fuente valiosísima para poder reconstruir una historia social de lo que ha sido el mundo de la venida y el mundo de la ida, él decía que entre 1515 y 1542, es decir, 27 años, llegaron de manera oficial a las rentas de la corona 11.326 kilos de perlas en 27 años. Yo hice aquí un trabajo de división por años y tenemos que en 27 años fueron aproximadamente por año 448 kilos, es decir, 420 kilos por año. Y esto por día era aproximadamente 35 kilos. Es decir, por día 35 kilos de perla. Entonces, yo te pregunto, Fidel, ¿cómo era este trabajo? Si tienes informaciones más detalladas de cómo era este trabajo y si tienes información de cómo se introdujo, por ejemplo, Rodrigo López en este comercio tan deshumanizado que era el trabajo del buceo, de hecho, él declaró que él sabía nadar. Esa era una de las características para buscar a los mejores nadadores porque eran los que bajaban al mar no sé cuántos metros a buscar las perlas. Entonces, sobre esto, ese contexto caribeño, Fidel, ¿cómo se da esto en Cubagua? ¿Cuál es la particularidad que ves aquí? Porque fue además un comercio que duró muy poco tiempo, no sé, 40 años, 30 años, no fue tan largo. Sí,
Bueno, lo primero es que hay que pensar, hay varios elementos, ¿no? Sí, evidentemente el tipo de trabajo en el mar era un tipo de trabajo especializado, ¿sí? Eso es también un elemento que hay que rescatar y que es muy, muy importante. Lo otro es que ese trabajo especializado requería de, como todo trabajo especializado, de unas condiciones específicas. Cuando uno revisa quiénes son las primeras personas que los españoles intentan dominar en estas negociaciones con el resto de los grupos indígenas que están en esa región, las fuentes nos hablan de los indígenas lucayos, ¿no? Los indígenas lucayos, que también hay un debate en torno a quiénes son los indígenas lucayos, ¿no? Porque al final hay que hacer un contraste entre lo que las fuentes nos dice y también entre, digamos, la etnología que nos está dando pues la arqueología de todas esas regiones, para intentar, digamos, mirar qué es lo que significan estas identidades. Porque si nos quedamos solamente, digamos, con alguna de las visiones, estas categorías, volvemos al punto inicial, ¿no? Categorías que homogenizan y nos dan al final poca información. Pero bueno, ¿qué resaltan las fuentes? ¿Qué dicen los cronistas cuando dicen de los lucayos? Nos dicen, los lucayos fueron traídos porque eran los mejores nadadores del Caribe, ¿sí? Tenían esas dos características, tenían esa característica, eran para los españoles, para los castellanos, los mejores nadadores del Caribe, pero además habitaban lo que ellos llamaban el conjunto de las islas inútiles, que eran inútiles para ellos, eran islas que no tenían oro, plata o perlas, ¿sí? Eso es un detalle bien importante. El otro detalle también muy interesante es que estos lucayos, el mismo Bartolomé de las Casas nos va a decir que en Cubagua van a morir muy rápido. Es decir, y él va a destacar dos cosas. Uno, el trabajo infernal, ¿no? El trabajo infernal. Y otro elemento que va a destacar él es el desarraigo. Él decía una cosa así como que estas personas, la verdad, eran personas muy arraigadas a su modo de vida y a su región de vida en las islas, y cuando fueron sacadas y apartadas de su región, muchas de ellas morían de depresión. O algo como eso, es más o menos lo que nos da a entender Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas aquí es importante por muchas razones, ¿no? Una, porque Bartolomé de las Casas visitó la región de las Perlas. De hecho, en 1520, él logró una concesión para establecerse en la costa de tierra firme, alrededor de 1520. Esto fue una empresa que al final nunca funcionó. Es decir, nunca se llevó adelante la de Bartolomé de las Casas en la región. Pero es importante destacar que él conoció la región en vivo y directo. Es decir, digamos que ahí también tenemos entre las fuentes, que es un tema bien, bien interesante y bien importante, tenemos algunos cronistas que hablan a partir de las informaciones que recibían de otras personas, y luego tenemos también unas personas como Bartolomé de las Casas, como Juan de Castellanos, que hablan con conocimiento de causa, es decir, hablan porque vivieron en el sitio. Vivieron en el sitio. Juan de Castellanos vivió en la isla de Margarita, muy probablemente conoció a Isabel. Entonces, cuando él se refiere a Isabel, no es de un cuento que le echaron, él se refiere a una persona que está él de una manera viendo en vivo y directo, ¿sí? Igual cuando pensamos en Bartolomé de las Casas. Ahora, también tenemos que ir a otro elemento que se conecta con lo que decíamos antes, ¿no? Para poder pensar este mundo atlántico, que las cosas están siendo, digamos, conectadas y que los fenómenos están siendo multicausales y que son diferentes elementos que están influyendo. Y esto además quizás también tenga que ver con Colón, ¿no? Cuando uno piensa en Bartolomé de las Casas y piensa en Colón, piensa en dos cronistas o dos personas muy conocidas, ¿no? Muy, muy conocidas. Y cuando piensa y se pregunta por qué fueron conocidas, y la respuesta es que en gran medida fueron conocidas por su crítica a España. Es decir, que quienes se volvieron eco de Colón y de Bartolomé de las Casas no necesariamente fueron los castellanos, sino fueron los protestantes que utilizaron las figuras y las críticas que Colón y que Bartolomé de las Casas hicieron a España, a la monarquía, como un elemento de exaltar la misma idea del protestantismo, es decir, que era romper con el catolicismo de Roma, básicamente, ¿no? Era ese momento. Entonces, pero volviendo a Cubagua y a las Perlas, creo que, y también un detalle que usted acaba de resaltar, ¿no? Que es la figura de Enrique Ote. Enrique Ote, creo yo que es un historiador de los más geniales que hemos tenido, y que además contamos con la suerte que de los más geniales, se dedicó pues a estudiar la historia de
de Cubagua, ¿no? Ahí habría que también darle crédito a la Fundación John Bolton, ¿eh? Porque básicamente parte del trabajo de Otte en los archivos de India y la publicación de muchos de sus trabajos fue gracias al apoyo de la Fundación Bolton, ¿no? Cuando uno revisa quién publicó los cedularios de la monarquía española relativos al oriente de Venezuela, relativos a la isla de Cubagua y relativos a la provincia de Venezuela, fue la Fundación Bolton. Cuando En uno la década de revisa, los 60, ¿no? De 1960, 65, cuando uno 68. revisa quién publicó en el 76 el libro de Otte, Las Perlas del Caribe, que es, digamos, el trabajo, uno de los trabajos más monumentales escritos sobre las perlas en el Caribe, sobre las pesquerías de perlas y sobre el Caribe en general, fue la Fundación Bolton. Incluso si nos vamos un poco más atrás, el libro de Alfredo Bolton, La Margarita, es un libro importante. Si nos vamos, por ejemplo, al campo de la arqueología, pensamos en que las excavaciones en la isla de Cubagua que llevó adelante José María Cruxen, que fue el arqueólogo que más trabajó la arqueología de Cubagua, fueron financiadas también por Alfredo Bolton. Y si uno piensa, digamos, y va un poco más atrás, uno se consigue, por ejemplo, en el Cojo Ilustrado, un artículo de Aristides Rojas, que fue tío de Alfredo Bolton y de John Bolton, un artículo dedicado a pensar en la historia de Cubagua que se llama El escudo de Cubagua, y donde él pregunta, y se lamenta él en 1892 que no tenía Cubagua una ruina que nos haya dado testimonio de la ciudad de Nueva Cádiz. Una pregunta que después se responden en los 50 con las excavaciones de Cruxen. Entonces, yo creo que la figura de Enrique Otte, así como evidentemente todos los que sumaron para que Enrique Otte pudiera también llevar ese detallado, minucioso trabajo en los archivos de los protocolos notariales. Cuando uno lee, por ejemplo, parte de sus manuscritos, a los que tuve acceso ahora que estuve en España, Otte va a decir, tenemos que ponerle el ojo a los protocolos notariales, porque allí, y no en el archivo de India, allí están los contratos que se firmaban, quiénes los firmaban, cuándo los firmaban, qué mercadurías, qué negocios lo hacían, cuándo los hacían. Y a partir de este microtrabajo, que es un trabajo, bueno, colosal, él reconstruye casi que todas las cuentas de perlas, ¿no? Ahora, hay que apuntar algo también. Estos son los datos oficiales, ¿no? Los datos oficiales allí son datos bastante cuestionados por una razón muy sencilla. Uno se consigue, por ejemplo, que muchos jesuitas, muchos dominicos y muchos benedictinos están reclamando al rey que la gente que está en las pesquerías de perlas no está quintando, es decir, no está pagando el tributo. Claro. Lo que significa que muchos de estos números que son oficiales, que ya son números gigantes, es decir, cuando uno piensa que una perla pesa 1 gramo o mucho menos que 1 gramo, y tú dices que 1 kilo de perlas, ¿cuántas perlas entran en 1 kilo de perlas? Es una cifra que es variable, va a depender del peso de cada perla, porque la perla tiene esa característica, que es una joya muy liviana, ¿no? No solo muy liviana, sino que es heterogénea, es decir, cada perla tiene su propia forma, cada perla puede tener entonces, es decir, juzgarla no es solamente, el valor de la perla no solamente depende de su peso, aunque su peso tenga un papel importante, ¿no? 35 kilos de perlas, ¿cuánto podría ser? 1000 perlas. Mucho más que 1000 perlas. Mucho más que 1000. Solo 1 kilo de perlas pueden ser mucho más que 1000 perlas. Solo 1 kilo de perlas. Estamos hablando de que una perla puede pesar 1 gramo o menos. Solo las más grandes alcanzan pesos mayores, pero las más grandes son bastante excepcionales, ¿no? Hay unas 2 perlas muy famosas, digamos, muy famosas para los cronistas del siglo XVI, la perla peregrina, que algunos dicen que va a terminar en Inglaterra, otros dicen que va a terminar en Castilla. Hay también un célebre cuadro de Isabel II de Portugal, que era la esposa de Carlos V, donde tiene una perla grande, algunos van a decir, y se preguntarán, ¿será esta perla la perla peregrina? Y luego se preguntarán también que si esta perla viene de Cubagua venía de otra región. Es decir, la perla es una joya muy variable. Lo cierto es que la fascinación de los reinos europeos por las perlas era colosal. Es decir, la perla era una moneda. No solo moneda, porque como moneda funcionó fundamentalmente en el Caribe,
¿Por qué? Porque en el Caribe había un problema, en el Caribe no había la moneda oficial de Castilla, no estaba en el Caribe. Entonces, muchos de los pagos que se están dando, uno se consigue en las cédulas reales, páguenle a Pedro de Herrera, que es el alcalde mayor de Cubagua, páguenle con perlas, porque no tenemos otra forma de pagarle. Entonces, evidentemente en el Caribe va a funcionar como una moneda corriente, ¿no? Pero también va a alimentar las perlas un imaginario en Europa muy grande. De hecho, Manuel Luengo Muñoz, que también es uno de esos célebres historiadores y poco conocidos al mismo tiempo, célebres porque digo que mucho de su trabajo es importante, él va a sugerir que incluso en aquella célebre decisión en la cual Carlos I de España es electo Carlos V y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, van a ser fundamentales las perlas, la negociación que él hace con banqueros alemanes que van a aportar parte del dinero que va a permitir que él sea nombrado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico a partir del comercio de perlas, a partir de la idea del botín que las perlas podían significar para ellos. Claro. Tanto es así que después, en 1526, a quienes se les va a conceder todo el occidente de Venezuela, a banqueros alemanes, para que vayan Hay dos temas, Fidel, que me parecen fundamentales para el futuro, seguir investigando. En primer lugar, Enrique Ote dentro de la historiografía alemana y la influencia que va a tener en el mundo americano, me parece clave. Y segundo, si un kilo de perlas pueden ser más de, bueno, me dijiste que puede ser más de 1000 perlas, detrás de cada perla estaba la historia de un indígena buceador. Entonces, me parece que es una historia triste que hay detrás de ello, porque también estamos hablando de muchas muertes a través de todo esto. Ojalá eso se pudiera recuperar. Ya para ir cerrando, Fidel, porque el tiempo es corto. Sí, el tiempo es corto acá, así que bueno, podremos hacer otra en otra oportunidad. Una pregunta fundamental. Tú eres margariteño y tú eres pescador. ¿Te has topado con una perla, Fidel? Sí, claro, muchas veces me he topado con una perla. Yo nací en un pequeño pueblo, que es el pueblo de Punta de Piedras, que está en la isla de Margarita, y Cubagua, la isla de Cubagua, la isla de las perlas, o como dijo en algún momento Bartolomé de las Casas, aquellas famosas islas, las islas de Cubagua, Margarita y Coche, son parte también de mi propia historia personal, ¿no? Es decir, ir a Cubagua era digamos, una cosa tan habitual como alguien en Caracas ir a Chacaíto, a Sabana Grande, era como nuestro lugar más habitual en el cual vivimos nuestra infancia, pues. Y conseguirse con una perla no era un asunto extraño, solo que las perlas hoy no tienen el valor que tenían antes. Es decir, yo recuerdo siempre que algunos pescadores decían una cosa así como que antes sacaban la perla y botaban la concha, y hoy botan la perla y se quedan con el molusco. Es decir, hoy vale más el molusco que lo que puede valer la perla. Así que sí, el negocio de perlas, y sin duda, pues esta región que a mí me parece apasionante, de una u otra manera también es una historia personal, ¿no? Es un interés por mirar un poco sobre esas historias que acompañaban mi infancia. Para que tenga una idea más, pues yo vivo en una zona yo vivía, además de la isla de Margarita, en una zona que se llamaba Nueva Cádiz. Ah, es decir, Nueva Cádiz, imagínate. Que queda allá en Punta de Piedras, tiene el mismo nombre que tenía la gran ciudad que se erigió en la isla de Cubagua y que es conocida por ser el epicentro del comercio de perlas en el Caribe. ¿Y esos atardeceres que ves allí donde estás, a cuál prefieres? ¿El de Margarita o...? Yo siempre digo a modo de juego, pero muy en serio, ¿no? Que quizás yo me siento de una u otra manera aquí en Río de Janeiro como en casa, porque tengo la playa cerca. Entonces, ir a ver un atardecer y ver el mar y ver el sol es como, digamos, recrear gran parte de mi infancia en Margarita. Sin duda que uno tiene la añoranza y las ganas de estar allá en Margarita, de ir a bañarse en Cubagua, en la playa, de ir a recorrer y comer las frutas que comía allá en Margarita y en Cubagua. Y hoy, bueno, estamos aquí en Río de Janeiro
en Río de Janeiro, en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, a quien le agradezco infinitamente porque de verdad pues ha sido un lugar, ha sido y es un lugar privilegiado para estudiar historia. Le